Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey, por tu amor, Señor, y por tu misericordia para con nosotros, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Rey, que seas tú, Señor, bendito Dios, Señor, obrando, Señor, en cada uno de nosotros, Rey Santo, Señor. Sigue haciendo esa obra, Señor, la obra que empezaste, Señor. Sigue obrando, sigue operando, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, bendito Rey, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Señor, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Señor, y que tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor, nos edifique, Señor, nos consuele, Señor. Y aún, Señor, bendito Dios, tu palabra, Señor, bendito Dios, Señor, nos anime a seguir adelante, Rey Santo, Señor. Que tu palabra, Rey Santo, Señor, sea obrando en cada uno para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Y haga esa obra para la cual tú la envías, Rey Santo, y lleve fruto, Señor. Lleve fruto en gran manera, Señor, bendito Dios, hacia ti cuando vuelva, Rey. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque, Señor, ya ves, si tú no edificas, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Edifica por medio de tu Santo Espíritu, Señor, enseña, Señor, redarguye, exhorta, Rey, enseña, trae la revelación y el entendimiento, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Señor, gracias. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos, Señor. Y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En medio de los tiempos, Señor. En medio de las naciones, Señor. En medio de los santos, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos, los que escuchan esta palabra, y los amigos también. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Sus familias sean bendecidas y que el Señor sea proveyendo todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mis hermanos. Gracias te damos, Rey. Y hermanos, seguimos compartiendo la palabra, enseñando la palabra, y estamos hablando acerca del reino, y habíamos estado hablando anteriormente acerca de los principios del reino y que la importancia de conocer los principios del reino. Y muchos principios del reino no solamente son para el reino de los cielos, sino también para todas las personas en el mundo entero, ¿sí? Y teniendo en cuenta esto, que el Señor, por ejemplo, hay un principio que Él dice que todo lo que el hombre siembra, Él lo va a recoger, ¿sí? Todo lo que se siembra se va a recoger, se va a cegar. Y pues en el mundo se conoce un proverbio, por decirlo así, dice que siembra vientos y recogerás tempestades, ¿no? Entonces así podemos estar mirando cómo se puede mirar los principios del reino que también afectan, Señor, afectan allá en el mundo. Y, por ejemplo, el Señor dice, dad y se os dará medida abundante, rebosante en tu regazo. Y es un principio tanto para el mundo como para las personas del reino. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las personas del reino, son los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, los que el Espíritu Santo de Dios les da testimonio a su espíritu de que son hijos de Dios. Es importantísimo que tú entiendas y que puedas comprender de cómo el Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, porque desde ahí es que empieza todo, ¿sí? Cuando se está haciendo la obra de Dios, tenemos que entenderlo, que primeramente tenemos que ser hijos, ¿sí?
Y también estábamos mirando sobre los fundamentos del reino, ¿sí? Y esto tiene que ver con la misma doctrina. Y entonces ahora estamos mirando acerca de la cultura del reino. Y cuando estamos hablando del reino, debemos de entender que hay un reino de las tinieblas y que está el reino de la luz, el reino de el Señor Jesucristo. Y como Él dice que el Padre le asignó un reino y también ese reino Él también nos lo está asignando a nosotros. Entonces, nosotros somos aquellos hijos de Dios donde se nos han asignado un reino y donde nosotros también tenemos que dar fruto de ese reino. ¿Por qué? Porque hay una parábola que el Señor habla donde están los labradores malvados, donde se les dio una higuera, perdón, un viñedo y que debían de dar fruto a su tiempo y mandó los siervos y mandó al hijo y los mataron. Y entonces Él dice que Él va a quitar ese viñedo, Él va a quitarlo y lo va a dar a otras personas que den fruto. Y pues nos lo entregó a nosotros, a la iglesia, que está conformada por judíos y por gentiles, mis hermanos. Entonces, desde ese punto de vista, también hablamos de que en el reino de las tinieblas, donde opera en el mundo, mis hermanos, allí es todo lo contrario al reino de la luz. Y cuando el Señor nos rescata, nosotros podemos ver esa gran diferencia de las cosas y es como si nos hubieran desconectado de la matriz y viéramos la realidad. Entonces, allí es el punto importante porque estamos despiertos, porque estamos viendo la realidad y de la obra de salvación del Señor Jesucristo y no estamos ya bajo el maligno y al no estar bajo el maligno quiere decir que no vamos tras la corriente de este mundo, que es lo que el Señor nos dice en Romanos 12:1, que nosotros debemos de hacer un cambio en nuestra manera de pensar y es algo espiritual porque el Señor nos dice que debemos de hacer ese cambio en nuestra mente. Allí en Romanos 12:2 nos dice: no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Entonces, estamos en el reino de las tinieblas y allá hay unos principios, allá hay una cultura, allá hay unos fundamentos, hermano, y todo es de maldad, de muerte, de destrucción. Y por eso dice que Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Y lo pudimos ver con nuestras vidas mientras estábamos en las tinieblas. Y cómo el Señor nos está restaurando, nos está reparando, nos está haciendo esa obra y nos está enseñando esos principios, los fundamentos y lo que es la cultura del reino. Si nosotros podemos ver en los países hay banderas, cada país tiene una bandera y tiene un significado esa bandera, ¿sí? Y tiene un idioma también. La bandera del reino es el amor. El idioma es las alabanzas, es todo aquello que va hacia el Señor, ¿sí? La adoración también tiene que ver con, dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, nos dice la palabra de Dios. Entonces, en la cultura, en el reino, hay también un himno nacional, hay también un escudo, hay un idioma, hay un territorio. Entonces eso es lo que, así como en el Edén, a Adán le dieron un lugar, un territorio para que lo labrara y para que lo cuidara. Entonces igualmente en el reino nosotros tenemos que desarrollar unas funciones, ¿sí? Y entonces hablábamos acerca de la cultura del reino que tiene que ver con lo que el Señor nos habla en Romanos 14:17 nos dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios
y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces aquí nos está hablando, hermanos, de esa evidencia del reino. La cultura del reino tiene que manifestarse en nuestras vidas. Debe haber una evidencia, así como el Señor nos habla de que seamos réplicas de Cristo y que se manifieste la imagen y la semejanza de Cristo en nuestras vidas, que tiene que ver con los dones espirituales. Asimismo, la cultura del reino tiene unas evidencias y nos habla también acerca de lo que es estas 5 evidencias de la cultura del reino, que tiene que ver con la eficiencia, tiene que ver con la diligencia, tiene que ver con la disciplina, con la integridad y la hermandad. Entonces, si nosotros miramos, hay principios de los hijos de Dios, y es de amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestros semejantes y asimismo amarnos a nosotros mismos. Dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en la cultura del reino debe ser manifestado ese amor, y para que nosotros podamos tener esa motivación hacia el amor, hermano, primero debemos de tener ese amor de Dios en nuestras vidas, y fue colocado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Nos lo dice la palabra en Romanos. Y ese amor, hermano, el amor que yo tenga hacia el Señor, ese amor hace que yo camine en integridad. Óigalo bien. Ese amor mismo que yo tenga hacia el Señor, ese amor me mueve a ser disciplinado. El amor que yo tenga al Señor, esa relación de amor, esa relación íntima con el Señor, eso me hace vivir en hermandad. Ese amor me lleva a ser diligente, y ese amor mismo hacia el Señor me lleva, así me motiva a ser eficiente. Entonces nosotros estábamos mirando acerca de la eficiencia y de la diligencia. Entonces habíamos hablado, ¿sí?, de algunas cosas donde este trono de Dios es un trono de justicia, un trono, y su cetro es de su reino. Y entonces, hermanos, estábamos hablando de esa eficiencia y mostrábamos al Señor Jesucristo cómo Él hacía esa obra en una eficiencia, y daba y probaba a Felipe, y veíamos la diligencia de Andrés, el hermano de Pedro. Entonces, asimismo, nosotros debemos de entender, hermanos, que todo esto de la cultura del reino, los principios del reino, y lo que vamos a ver ahora acerca de la oración, hermano, tiene que ver con este mandamiento, con este principio que nos dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Mira, hermanos, que es importantísimo, y este es un principio del reino, y nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, y si nosotros vamos a hablar de la oración, entonces tiene que haber fe, hermanos. Tiene que manifestarse ese amor por lo que yo voy a orar, yo voy a levantar una oración. Y me dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de aquellos que lo buscan. Y es importante entonces que entendamos que la fe es algo que es el ingrediente principal de la gracia. En la ley están manifestando era la obra, y dice que no les aprovechó nada de lo que el Señor hizo porque no iba acompañado de fe, ¿sí? Entonces, en la gracia del Señor manifiesta, todo es por fe. Dice que por fe nosotros somos salvos, y
es importante que también en la fe se manifiesten las obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. O sea, queriendo decir que si yo he creído en Cristo Jesús y si soy hijo de Dios, debo empezar a manifestar una obra acerca del reino. O sea, acerca de un cambio, acerca de la santidad, acerca de la pureza, acerca de la manifestación de Cristo Jesús en mi vida. De esto estamos hablando, de llevar una cruz, de estar crucificado juntamente con Cristo. Estas son obras de fe que yo debo de hacer, de que yo debo de caminar, porque no voy a ser salvo, hermano, si no llevo una cruz. No voy a ser salvo si sigo en mis peleas, si sigo en mis malas palabras que yo pueda estar hablando. No voy a ganar el reino, porque el Señor lo dice en Gálatas mismo. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces sí, me está diciéndome a mí, tienes que llevar la cruz. Tienes que estar crucificado juntamente con Cristo. Tienes que nacer del Espíritu. Entonces es importante que lo que el Señor nos dice entonces, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no es solamente fe en que yo soy salvo. No es solamente fe. Mire, hermano, vamos a hablar acerca de la oración. Y Santiago nos dice, Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira, hermano, nos está diciendo confesad vuestras ofensas unos a otros. O sea, es importante. Y si hay una ofensa, nosotros debemos de confesarlas, ¿sí? Debemos de hablarlas para sanar. Y dice, y orad unos por otros, ¿sí? Para que seáis sanados, ¿sí? De esas ofensas. Ayer estábamos hablando acerca de la ofensa y entonces estamos mirando que la oración eficaz del justo puede mucho. Y esa palabra que nos dice allí, eficaz, porque estamos hablando de la eficiencia en el reino y para nosotros ser eficientes, ¿sí? El amor me motiva a ser eficiente. O sea, no tengo que estar siendo empujado, sino que esa eficiencia de ese amor me motiva a estar caminando y a estar haciendo. Entonces nos dice aquí que la oración eficaz del justo puede mucho y la palabra eficaz tiene que ver con, mire hermano, es que nomás lo que dice, lo que significa en griego, energeo, o sea, como energía, forjado, ferviente, nos está hablando, ¿sí? Y es una virtud y es una actividad de poder para obrar, es el poder para obrar, ¿sí? Porque ahora estamos mirando esa parte que cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, esa palabra tiene un poder y nos lo dice en Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y esa palabra viva y eficaz quiere decir que es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Entonces, igualmente, cuando nos está hablando de la oración, el Señor nos dice acerca de la oración en Mateo, nos dice Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Aquí estamos entonces hablando de obras muertas, ¿sí? Es que es uno de los fundamentos de la doctrina de Cristo, el arrepentimiento de obras muertas. Entonces no debemos de orar para que seamos vistos de los hombres. El versículo 6 nos dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces aquí estamos viendo, para que nuestra oración sea eficaz, entonces aquí podemos mirar que es un cuarto, ¿sí?
ve a tu aposento, pero igualmente nosotros podemos, si el Padre está en nuestras vidas, si el Señor Jesucristo está en nuestras vidas, si el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, nosotros es cerrar nuestros ojos, hermano, para evitar todas las distracciones que sean y meternos con el Señor, ¿sí? Es importante porque igualmente el Señor después nos dice ahí en Tesalonicenses, nos dice, orad sin cesar. Yo tengo que movilizarme, pero igualmente debo de orar. Entonces en el versículo 7 nos dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces orar tiene que ver con hablar con Dios. Y no es como un loro repitiendo lo mismo siempre, sino que es hablar con el Señor y decirle las cosas. Y más aún una oración eficaz tiene que ver con la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Sí, pastor. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces aquí nos está hablando primeramente de exaltar su nombre. Aquí en el versículo 9 dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea que nosotros iniciamos la oración exaltando al Señor, adorándolo, adorando su nombre, por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Es darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Y con nosotros. Y después dice en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y tiene que ver entonces con que sea su voluntad, y entonces aquí viene una dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Que no hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Y eso tiene que ver con esa dirección del Espíritu Santo para que nosotros veamos, ¿sí? Hagamos las cosas no con lo que nosotros estamos viendo u oyendo, ¿sí? Porque seríamos muy carnales, ¿sí? En cambio, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces allí va a ser algo muy diferente. Y es un aprendizaje, mis hermanos. En el versículo, dice, en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Miren, mis hermanos, que aquí cuando nos dice que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está diciendo es de la súplica y es de la necesidad nuestra. Aunque Él sabe cuáles son nuestras necesidades, mire que nos enseña a que debemos de manifestar esas necesidades, hablárselas al Señor, mis hermanos. En el 12 entonces dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y entonces esto es bien importante porque esta es una enseñanza del Señor Jesús acerca de la oración. Y esto casi no lo practicamos. Y es una enseñanza acerca de la oración. Cuando yo me voy a aproximar hacia el Señor, debo de tener un corazón limpio, un corazón puro, y debo de haber perdonado para que cuando yo me acerque al Señor, también Él me perdone. En el versículo 13 nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y después en el 14 vuelve y reitera, ¿sí? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahí Mas está. si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire que vuelve y reitera lo del versículo 12. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces es algo donde debemos de tener esa sanidad en nuestro corazón, mis hermanos. Es importantísimo porque el enemigo mina el corazón. Y debemos, en estos tiempos, debemos de estar muy pendientes de lo que el enemigo está haciendo en nuestras vidas. Y también en Efesios, el apóstol Pablo nos habla acerca de la oración. Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, mire, hermano, que el apóstol Pablo está hablando de la armadura que el Señor nos ha dado, ¿sí? El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la fe, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Y también habla y dice: orando en todo tiempo, ¿sí? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces aquí hay dos cosas que nosotros debemos de entender, y el apóstol Pablo está diciendo una oración y súplica en el Espíritu, y tiene que ser, o sea, tiene que ver con la guianza del Espíritu Santo. Cuando nosotros estemos orando en la guianza del Espíritu Santo, hablando en lenguas, porque también esta palabra el apóstol Pablo habla en el Espíritu, es la oración en lenguas. Dice: oraré en el Espíritu, pero también oraré con entendimiento, ¿sí? Y aquí tiene que ver con el hablar en lenguas. Y entonces nos dice: orando en todo tiempo. Y esta es algo que nosotros debemos de ir, hermanos, ejercitándonos. Es importante que nosotros nos ejercitemos en estar orando en todo tiempo. Podemos estar haciendo lo que podemos estar haciendo, y aún decirle al Señor: Señor, danos ese denuedo, danos esa palabra. Podemos estar hablando la palabra de Dios y decirle al Señor ahí adentro: danos ese denuedo, Señor, para dar la palabra. Y entonces en cada cosa que nosotros estemos haciendo, estemos trabajando, estemos orando, estemos invocando al Señor, mis hermanos. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque, como dice en Santiago, la oración del justo puede mucho. Y entonces allí es donde nosotros debemos de ejercitarnos, y en la guianza del Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15 nos dice la palabra de Dios: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examínalo todo, retenelo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bueno, mis hermanos, entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo unas recomendaciones, y dice: está siempre gozosos. Y hermanos, ese es el gozo del Señor, hermanos. No es de estar contentos así, estar riéndonos, pero es de que las aflicciones no nos tiren al piso, no nos quiten el empuje, no nos quiten esa eficiencia, no nos quiten la eficacia, hermanos. Entonces, para hacer las cosas, la diligencia, no nos quite todo ello, ¿sí? Y entonces nos dice: orad sin cesar.
Y es la parte que nos dice de estar continuamente en una oración, porque vienen pensamientos que nos pueden derrotar, pensamientos del pasado que nos pueden amargar. Entonces es importante cuando el apóstol Pablo está diciendo, orad sin cesar es por algo, ¿sí? Y dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad las gracias en todo. Dice, ¿para qué? Para todos los que aman a Dios. Dice, todas las cosas les ayudan a bien a todos los que aman al Señor, hermanos. Entonces dice, no apaguéis el Espíritu Santo. No menospreciéis las profecías, ¿sí? Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Entonces son recomendaciones que el apóstol Pablo nos está haciendo a nosotros. ¿Para qué? Para que esa eficacia de la oración, el Señor la escuche y vamos a obtener la respuesta. En Marcos 11:24 nos dice que por eso os digo que todo cuanto rogáis y pedís, creed que lo estáis recibiendo y lo tendréis. Eso es tan bonito, hermanos, porque dice, creed que lo estáis recibiendo. O sea, todo lo que tú estás orando, todo lo que estás en la rogativa, en la intercesión, ¿sí? Todo esto, creed que lo estás recibiendo y lo tendréis. Entonces, es una situación de fe. Y, hermano, como dice la palabra de Dios, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, miramos Filemón, capítulo 1, versículo 6, como dice el apóstol Pablo. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Mire tan bonito hermano, lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a Filemón acerca de Onésimo, ¿sí? Y dice que para que la participación de tu fe sea eficaz. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Que va a recibir a Onésimo, aquel esclavo que lo había abandonado, que se había volado y que pues cayó en la cárcel, y el apóstol Pablo lo evangelizó y entonces lo van a devolver. Y aquí entonces nos dice que esa fe eficaz de Filemón, ¿sí? En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. O sea, el apóstol Pablo estaba hablando que la fe de Filemón es una fe eficaz. O sea, como dice, la oración del justo, sí, la oración eficaz del justo puede mucho. Y asimismo en 1 Corintios, el apóstol Pablo está hablándoles a la iglesia de Éfeso. Dice que él va a estar allá en el Pentecostés, y dice en el versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces, tan tremendo, porque el Señor le ha manifestado y le ha mostrado de esa puerta grande que le ha abierto en Éfeso, ¿sí? Y él va a estar allá en el Pentecostés, dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Y esto tiene que ver con la eficiencia en el reino. Entonces, en la oración, en la fe, en la predicación del evangelio, hermanos, debemos de ser eficaces. Y como lo habíamos hablado anteriormente, la eficacia es la virtud, la actividad y el poder para obrar. Y así en el amor, hermanos, es que nosotros podemos ser eficientes, ¿sí? Con el amor nos motiva a ser eficientes, a ser eficaces, ¿sí? Y la oración, la predicación y aún el recibir a una persona que lo ha ofendido debe tener una eficacia en la fe. Bueno, mis hermanos, entonces podemos continuar con otro punto y vamos a hablar acerca de la diligencia. Y en la diligencia, mis hermanos, el amor nos lleva a ser diligentes. O sea, si nosotros realmente amamos a nuestro Dios, entonces vamos a ser diligentes. Si no hay amor hacia Dios, entonces podemos ver que habrá una falta de diligencia. Si nosotros miramos, hermano, que el Señor nos colocará una palabra para estudiar, una palabra para compartir,
¿Y qué tal si no somos diligentes? ¿Qué tal si nosotros le estamos pidiendo al Señor revelación? Si el Señor le estamos pidiendo cuál es la necesidad del pueblo y Él nos habla, pero no somos diligentes en estudiar la palabra, en compartirla, entonces, ¿dónde va a quedar esto de ese amor que nos lleva a ser diligente? No estaríamos amando al Señor. La eficiencia es hacer algo, ejecutar algo con prontitud, ¿no? Y la diligencia, hermanos, produce eficiencia, y al ser eficientes, pues vamos a poder actuar diligentemente y nos va a ayudar a ahorrar tiempo, nos va a ayudar a ahorrar dinero y nos va a ayudar a ahorrar esfuerzo. Es importante que nosotros seamos diligentes en las cosas. Si, por ejemplo, hay una promoción, hermano, de algo, digámosle aún como en nuestra ciudad, el papayazo, de que nos dan una oportunidad de ponernos a cuenta con el predial, por ejemplo, que esté atrasado. Entonces, si somos diligentes, entonces vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar dinero y vamos a ahorrar esfuerzo. Entonces es importante que asimismo, como el Señor nos enseña a que nosotros lo hagamos con prontitud, y más aún cuando nosotros tenemos visiones, cuando tenemos nosotros sueños, como estar en esa prontitud y estar en esa insistencia de decirle al Señor que nos enseñe y que nos muestre el significado de las cosas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchas veces no somos diligentes y el Señor nos pudo haber dado una visión, no la entendemos y no fuimos diligentes en pedirle al Señor el significado, no fuimos insistentes y se pasó por alto esa visión. Y muchas veces nos ha pasado a nosotros, y es importante que nosotros seamos diligentes, hermanos. Entonces, la palabra de Dios nos muestra, hermanos, cómo cómo Lucas, él escribe, y dicen que Lucas estuvo escribiendo a Teófilo, que era un hombre que estaba defendiendo al apóstol Pablo, pero yo no sé, pues, quienes realmente hemos investigado, pero aquí está el apóstol, Lucas está diciéndole a Teófilo y le está escribiendo acerca de lo que ha investigado, y dice en el capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, hermanos, si nosotros quisiéramos mirar los eventos cronológicos, o sea, en el tiempo que fueron las cosas, nosotros podemos leer el Evangelio de Lucas, porque él dice aquí que ha investigado con diligencia y ha colocado todas estas cosas en orden, ¿sí? Para que él la pueda leer y vea la secuencia, el orden de los hechos que sucedieron con el Señor Jesucristo. Y entonces en Proverbios nos habla también y nos dice, Proverbios 12, 27. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. O sea que nos está diciendo que la diligencia es algo precioso en el hombre, y más en un hijo de Dios, en un hijo del reino que ha de manifestar, hermano, aquello que por lo cual fue traído a los pies de Cristo. Entonces, una evidencia en la cultura del reino tiene que ver con la diligencia, y lo podemos mirar también en Romanos capítulo 12, versículo 11, nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Aquí entonces nos está diciendo que en lo que se requiere diligencia, no perezosos. Lo que estábamos hablando ahora. Y si a nosotros el Señor nos muestra una palabra, hermano, pues debemos de ser diligentes en estudiarla. Debemos de ser diligentes en compartirla. Y dice, no perezosos, fervientes en el Espíritu. O sea que aquí el Señor nos está hablando de ese amor por Él para llevar a cabo las cosas que se deben de hacer en diligencia, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Bien tremendo lo que el Señor nos habla. Y aquí en 2 Corintios, también el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 7, también nos habla. Por tanto, como en todo, abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda la solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Abundad también en esa gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Hermano, esto es muy, muy precioso, porque el apóstol Pablo le está describiendo, ya es una segunda carta a los corintios, y ya los corintios han cambiado porque eran carnales. Y dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, o sea, en una diligencia, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poneros a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Entonces, el apóstol Pablo está mostrando aquí que ellos pusieron a prueba a algunas personas a ver su diligencia, a ver si había esa sinceridad en el amor con ellos. Y es interesante eso, hermano, porque también no solamente es de amar al Señor, sino también amar a aquellos, y en este caso al apóstol Pablo. Y nosotros podemos mirar entonces también en Efesios, nos habla acerca de la diligencia, y el apóstol Pablo llama la atención en Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y hermanos, en este tiempo donde ya estamos terminando con la pandemia, no sé si la van a volver a reincorporar, pero el Señor nos habla de que andemos con diligencia, de que no seamos necios, sino sabios, y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos. El Señor empezó con sus juicios, hermano, en las naciones. Estamos viendo todo lo que está sucediendo en las naciones, hermanos, y es necesario que nosotros aprovechemos bien el tiempo y que seamos diligentes en lo que se requiere con el Señor, lo que el Señor nos ha mandado a hacer, y más aún con el propósito, con lo que el Señor en los lugares donde nos ha colocado, y que seamos diligentes en la obra que el Señor nos ha dado a hacer, hermanos. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, nos está hablando a nosotros, hermanos, de que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Entonces, mira, hermanos, el Señor nos ha delegado la palabra, y el Señor nos ha dicho que Él va a revelar la palabra y va a revelar misterios, ¿sí? Y debemos de procurar con diligencia presentarnos aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, hermanos. Entonces,
es importante lo que el Señor ha encomendado a nuestros hermanos, lo que el Señor ha encomendado al ministerio, hermano. Es importantísimo que nosotros seamos diligentes en presentarnos aprobados, en que estamos haciendo la obra de Dios, hermanos, en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Sí, hermana? Por acá dice en Colosenses 4:4, dice, para que lo manifieste con la claridad con que debo hablarlo, andad sabiamente, o sea, con diligencia, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sí, entonces es importante de lo que nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esta es parte de una sabiduría, hermanos, de procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados y que nosotros no tengamos de nada de que avergonzarnos. Mira, hermano, nosotros debemos de entender que debemos de obedecer a Dios, ¿cierto? Pero también debemos de obedecer, de caminar en la diligencia de aquellos que nos están enseñando, de aquellos que nos están entrenando, de aquellos que el Señor nos ha dado ese privilegio para compartir la palabra. Y debemos de presentarnos delante de Dios aprobados para hacer esa obra. En Segunda de Pedro, capítulo 1, nos dice el apóstol Pedro en el versículo 3 sobre participar de la naturaleza divina del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, hermanos. Es importantísimo entonces lo que el apóstol Pedro nos dice, y este varón sí tiene pues cómo hablarlo, cómo decirlo, ¿sí? Con todas las cosas que sucedieron en su vida y que aprendió porque el Señor le permitió escribir. Y entonces en el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, poner diligencia en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, las promesas que el Señor nos ha dado, el ser participantes de esa naturaleza divina, o sea, la simiente de Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿sí? Que seamos diligentes, ¿sí? Colocando a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y el afecto fraternal, el amor. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo anhelas y cómo deseas conocer al Señor? Entonces empieza a añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud paciencia, y así. Esto es lo que el apóstol Pedro nos está enseñando, y que seamos diligentes en añadir estas cosas, mis hermanos. Y la palabra de Dios nos dice que cavidemos entonces en esa diligencia, hermano. Nos está enseñando que seamos diligentes en todo ello. ¿Por qué? Porque esa diligencia nosotros vamos a ser premiados, hermanos. Vamos a ser, y el Señor nos tiene coronas. El Señor nos tiene, dice, al que venza será colocado como columna en la Nueva Jerusalén, pero
todo esto, el Señor nos está diciendo entonces de que no seamos perezosos, sino fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Dice, en lo que requiere diligencia. Entonces, esto es una situación en la cual el Señor nos está hablando a nosotros y a nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por la cultura, Señor, del reino, por lo que debemos de manifestar, Señor, en el reino, Señor, de ser diligentes, Señor, pero todo esto tiene que ver con la manifestación del amor hacia ti, Señor. Toda la oración, Señor, eficaz del justo, tiene que ver con la fe, con el amor hacia ti, Señor, y hacia aquellas personas por las cuales oramos, Rey. Señor, bendito Rey, Señor, la diligencia también, Señor, el amor nos lleva a ser diligentes, Padre. Señor, bendito Dios, te pedimos, Rey Santo, Señor, que estas cosas que están en nuestras vidas, Señor, se manifiesten, Señor, porque tú las has colocado, nos has dado, Señor, todo aquello, Señor, porque la simiente de Cristo está en nuestras vidas, Señor. Y Él nos enseña y tu Santo Espíritu nos enseña, Señor. Pero como dice, Señor, el apóstol Pablo, Señor, que en lo que requiere diligencia, no perezoso, Señor. Y dice, Señor, bendito Rey, Señor, que el hombre, Señor, bendito Dios, que hace las cosas, Señor, es un hombre diligente, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Rey Santo, Señor, ayúdanos, Rey. Ayúdanos, Señor, bendito Rey, Señor, en tener esa diligencia, Señor. Porque tú, Señor, sigues dando a aquella persona que es diligente, a aquella persona que es acuciosa en tus cosas, Señor, que indaga, que investiga, Señor. Tú también, Señor, le das, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Y oramos por tu pueblo, Señor. Oramos por nuestros hermanos en Cristo Jesús, Señor, para que tengan, Señor, esa fe, Señor, para que crezcan en fe, Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios, Señor, y que cada vez más, Señor, en esa fe, Señor, te amen a ti, Señor, te conozcan y se aferren más hacia ti, Señor, bendito Rey, para que sean diligentes, para que su oración sea eficaz en la diligencia por el Espíritu Santo de Dios, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo.